A mediados del siglo XIV a.C. tuvo lugar el periodo de Amarna, uno de los momentos más singulares y revolucionarios de toda la historia antigua de Egipto. A pesar de lo poco que duró en el tiempo, lo cierto es que puso patas arriba buena parte de las características que habían definido a la civilización del río Nilo durante casi 2000 años. Por todo ello, si quieres conocer cómo fue esta etapa tan llamativa de la historia del país de los faraones, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 41 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Se conoce como el periodo de Amarna amarniense o amárnico a la breve subetapa de la historia del Antiguo Egipto desarrollada entre el 1347 y el 1336 a.C. Este lapso de tiempo corresponde a la mayor parte del reinado de Amenhotep o Amenofis IV, que gobernó entre 1352 y 1336 a.C., en el contexto cronológico del Reino o Imperio Nuevo, que va aproximadamente entre el 1550 y el 1069 a.C. Se caracteriza principalmente por el establecimiento de la capitalidad egipcia en un territorio totalmente virgen hasta el momento, fundando y construyendo una ciudad totalmente desde cero. Esta nueva ciudad se conoce en la actualidad por el nombre de Amarna, aunque originalmente se llamó Aketatón, en relación al cambio de nombre que el propio Amenofis IV efectuó al llevar a cabo este traslado. Pasó a llamarse Akenatón, que literalmente significa aquel que actúa efectivamente en bien de Atón, mientras que la ciudad, Aketatón, se traduce literalmente como horizonte de Atón. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Lo primero que habría que aclarar es que Akenatón no recibió una especie de inspiración divina durante una noche de verano y un día se despertó tan alegre queriendo poder todo patas arriba. En realidad fue un proceso mucho más largo que ya se había iniciado poco a poco en el reinado de su predecesor, Amenhotep III, el que empezó a sentar de verdad las bases religiosas de lo que después Akenatón explotaría al completo. Cabe aclarar también que la arqueología ya ha demostrado que hubo una larga corregencia entre Amenhotep III y Akenatón, por lo que la influencia que el primero habría ejercido sobre el segundo quizá fuera uno de los empujes que necesitó para hacer lo que hizo. Aun así, durante los primeros 5 años de su reinado, Amenhotep IV se comportó más o menos como cabría esperar de cualquier otro soberano egipcio que sigue la estela de sus predecesores, construyendo nuevos edificios en el templo de Karnak y convirtiendo a su esposa, Nefertiti, en una de sus más valiosas consejeras de gobierno. Sin embargo, en su 5.º año de gobierno dio un giro radical y empezó la revolución. Más allá de lo mencionado, las otras causas de la misma no están del todo claras, aunque podemos aludir, grosso modo, dos: religiosas y políticas. Por una parte, Amenhotep IV quería establecer el centro neurálgico del culto al dios Atón, el disco solar viviente, en un territorio totalmente casto, en el sentido de que no hubiera sido utilizado para el culto a cualquier otra divinidad en cualquier tiempo pasado. Sin embargo, las motivaciones políticas que subyacen bajo esta medida son más complejas de interpretar. Básicamente, hay que mencionar la gran oposición a la que tuvo que hacer frente este faraón a propósito de su programa de construcción de templos en Karnak.
el que una gran proporción de los ingresos estatales destinados a proyectos constructivos religiosos se dedicaran al culto a Atón y no a Amón, habría hecho que el soberano egipcio se ganara el rechazo de los influyentes sacerdotes de Tebas o la propia Karnak. Ahora bien, tenemos a este faraón que, por X o por Y, por una serie de factores, traslada la capital del país a una ciudad de nueva creación en un territorio nunca antes habitado. Pero, ¿cómo era dicha ciudad? Amarna se desarrollaba a lo largo de una arteria principal, la Vía Real, que corría de norte a sur en paralelo a la orilla oriental del río Nilo. Partiendo de su límite septentrional, encontramos sucesivamente los distintos barrios y monumentos de la ciudad: el Palacio de Akenatón, el Templo de Atón, la Residencia Real, el Palacio de Nefertiti, las oficinas administrativas, los templos menores, etc. En total, se ha podido calcular que la ciudad podría haber llegado a albergar a 20.000 o 30.000 habitantes. Como particularidades, la nueva capital carecía de planta ortogonal en casi toda su superficie. Sus calles principales eran bastante amplias, pero no se entrecruzaban formando ángulos rectos. De hecho, muchas de ellas ni siquiera eran rectilíneas. En contraposición, las calles transversales que atraviesan las principales eran estrechas e irregulares en su recorrido. Por otro lado, muchas de las viviendas urbanas contaban con su propio pozo, lo que las hacía independientes del río Nilo para su suministro diario de agua. Al mismo tiempo que miles de personas de distinta condición se trasladaron a vivir a Marna, también lo hicieron los principales funcionarios del reino. Con ellos viajaron los documentos que integrarían el gran archivo de la ciudad, ubicado en la llamada Casa de la Correspondencia del Faraón. Menciono todo esto porque el factor fundamental que hace tan valioso el archivo de cartas de Amarna es su singularidad, puesto que es el único conjunto de textos diplomáticos que nos ha legado la civilización del Nilo. Más concretamente, estas cartas son un testimonio excepcional de las relaciones internacionales de Egipto con las grandes potencias del Oriente Próximo de finales del reinado de Amenhotep III, todo el reinado de Akenatón e inicios desde Tutankamón. Entre otros, participan en esta red de correspondencias los gobernadores de enclaves tan importantes como Babilonia, Mitanni, Ugarit, Tiro, Jerusalén, Kadesh, Sidón, Biblos u Amurru. Gracias a ella se ha podido descartar la tesis que defendía que Akenatón fue un rey bastante pacífico y que, por lo tanto, el papel del ejército egipcio a lo largo de su reinado había sido residual. Por el contrario, ahora se sabe que el programa de reformas religiosas y políticas del faraón nunca habría tenido éxito de no ser por tener un activo apoyo militar a su causa. Y bueno, ¿de qué reformas exactamente estamos hablando? Pues vamos a mencionar varias, pero comenzamos con la que quizás es la más famosa, la reforma religiosa. Cuando se habla de la religión de Amarna, muchos piensan que el intento de Akenatón de centrar todas las creencias en torno a una única deidad, Atón, fue lo primero verdaderamente revolucionario. Sin embargo, este dios no fue una invención del soberano, puesto que ya durante el reinado de sus predecesores Tutmosis IV y Amenhotep III se había comenzado a considerar que Atón era la luz que surgía del sol en forma de infinidad de rayos acabados en pequeñas manitas que ofrecían la vida en forma de símbolos Ankh al faraón y en su familia. Tampoco podemos considerar a la religión atoniana una de las primeras religiones monoteístas de la historia, ya que la gente común del pueblo siguió adorando a los dioses tradicionales, tal y como demuestran los numerosos amuletos protectores que se han hallado en diversas excavaciones arqueológicas. Por tanto, podemos decir que el culto a Atón del periodo de Amarna fue más bien un enoteísmo, es decir, un momento concreto de la historia en el que un dios eclipsa por completo al resto de los componentes del panteón,
sin que eso signifique que estos dejen de existir. Si nos detenemos un poco más en ello, veremos que el culto a Atón adquirió tanta importancia en el Egipto de Akenatón por el modo en que se hizo, ya que, al contar con una titulatura real y ureo propio, Atón era un dios rey que gobernaba el mundo. Al mismo tiempo, Akenatón, el faraón, ya no solo era un intermediario entre hombres y dioses, sino que era una divinidad viviente en sí mismo. De ese modo, el dios Atón era el creador de todo, y los seres humanos solo podían tener acceso a él a través de su soberano, Akenatón, y su familia. Por este motivo, en las villas nobles de Amarna se encuentra siempre un altar dedicado a la pareja real, que junto con Atón forman una especie de triada divina. Por otra parte, uno de los cambios fundamentales de esta nueva religión era que Atón no vivía oculto en el interior de un templo, como ocurría con las divinidades tradicionales, sino que la población podía verlo y sentirlo todos los días con el calor del sol. Asimismo, su culto se llevaba a cabo en grandes patios abiertos donde se extendían diversas filas de altares repletos de ofrendas. En segundo lugar, vamos a hablar un rato sobre las reformas artísticas a distintos niveles. Al comienzo de su lustro del reinado pre-amarniense, las representaciones de Amenhotep IV lo muestran en el estilo tradicional egipcio, muy similar al utilizado para representar tanto a Tutmosis IV como a Amenhotep III. Sin embargo, poco tiempo después de su ascenso al trono, el faraón pasó a ser representado con un rostro delgado y largo, con mejillas protuberantes y labios gruesos, cuello delgado, pechos casi femeninos, vientre redondo, caderas anchas, muslos gruesos y piernas largas y flacas. Esta tipología de representaciones tan rupturistas no solo abarcaba al propio faraón, sino que se extendía a los demás miembros de la familia real, es decir, a Nefertiti y sus hijas. No obstante, el estilo artístico amarniense no es del todo exclusivo del periodo de Amarna. Los primeros antecedentes de este nuevo arte aparecen en Tebas en el reino de Amenhotep III, padre y antecesor de Akenatón, como ya hemos dicho. Lo más probable es que esto se deba a la propia influencia que el hijo ejercía sobre su padre, tanto por su condición de corregente en los últimos años como por sus intervenciones como príncipe heredero. Por otro lado, a través de las inscripciones estudiadas, podemos conocer que fue el mismo soberano quien instruyó a sus artistas en el nuevo estilo, afectando no solo a la figura humana, sino a la interacción de los distintos personajes de una escena. Las escenas de la familia real muestran una intimidad nunca antes vista en ninguna de las manifestaciones del arte egipcio, exhibiendo abrazos y besos bajo los benéficos rayos de Atón, cuyo amor domina toda la creación. Aparte, otro rasgo característico del estilo amárnico que vemos desde estos primeros tiempos es su extraordinario sentido del movimiento y la velocidad, con una libertad de expresión artística cuya influencia perduraría en el arte egipcio no solo durante el periodo de Amarna, sino durante siglos. Del mismo modo que las primeras representaciones de Amenhotep IV siguen el estilo tradicional egipcio que podemos ver en sus dos antecesores más directos, sus primeras construcciones arquitectónicas también emplearon los grandes sillares clásicos de arenisca en las paredes de los templos. Sin embargo, como sucedió en el primer caso, estos tampoco tardaron en ser reemplazados, tanto en Tebas como en Amarna, por bloques mucho más pequeños, los llamados talatat. Con sus dimensiones fijas de 60 por 25 centímetros, estos talatat eran lo suficientemente pequeños como para ser transportados por un solo hombre, lo que en la práctica hacía mucho más sencilla la construcción de grandes edificios en un espacio de tiempo relativamente corto. No obstante, este nuevo sistema constructivo fue abandonado tras el periodo de Amarna,
quizás porque se había descubierto que los relieves tallados en muros construidos con estos bloques pequeños no soportaban el paso del tiempo tan bien como los muros tradicionales. La especie de Damnatio Memoriae a la que fueron sometidos Akenatón y su familia real después del periodo amarniense también se manifestó en el desmantelamiento de las edificaciones construidas con estos talatats. En otro orden de cosas, en Akenatón hallamos un nuevo estilo artístico de relieves, los llamados relieves a hueco, cuyas figuras no sobrepasaban la superficie de la piedra. El objetivo de esto era obtener imágenes que pudieran ser plenamente resaltadas por la gran cantidad de luz solar que invadía los templos amárnicos. En cuanto a la iconografía de estos relieves, es reseñable la transformación que se produce desde las imágenes estereotipadas cargadas de divinidad y escenas del más allá de los relieves tradicionales hasta las escenas de la vida cotidiana e íntima de todos los miembros de la familia real de los relieves amarnienses. Por eso desaparece de los motivos iconográficos toda huella del futuro, del más allá y de la muerte, apareciendo solo si la escena es plenamente funeraria, como era el caso de los funerales de algunas de las princesas. En este caso concreto se representa a las figuras con todo el dramatismo del momento que están viviendo, mostrando el dolor intenso que están sufriendo sin ningún pudor o abstracción. Más a nivel general, los casos más representativos de este cambio se observan, por ejemplo, en las escenas del faraón en fiestas, tomando el fresco bajo un pabellón, jugando con sus hijas o comiendo un muslo de ave. Contemporáneamente a los sucesos que se estaban produciendo en el país en estos años, se produjo un cambio importante en el seno de la familia real, en el que las mujeres tomaron mayor protagonismo. En el caso del reinado de Akenatón, el objetivo de conceder tanta relevancia a su reina, a Nefertiti, era incrementar la categoría divina de la familia real egipcia como una entidad en sí misma. Esta reina, Nefertiti, es mayormente famosa por la extraordinaria belleza que se le atribuye supuestamente, inmortalizada en los espléndidos bustos encontrados y que constituyen uno de los tesoros artísticos más importantes de toda la historia del Antiguo Egipto. Este artista infundió a los bustos de Nefertiti una serena y delicada dulzura, una noble juventud y una perfección estética irrepetible en otros bustos egipcios. A la reina Nefertiti se la encuentra en todo tipo de monumentos referidos a todas las ceremonias oficiales y en igualdad de rango junto a su esposo. Tal es la igualdad de poder que existía entre ambos que en la actualidad contamos con una excepcional representación de la reina Nefertiti masacrando al enemigo, una tipología iconográfica siempre reservada exclusivamente al soberano hasta ahora. La reina no solo está presente en las ceremonias oficiales, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la corte y de la muerte incluso, ya que en las 4 esquinas del sarcófago de Akenatón aparece Nefertiti como protectora del faraón difunto. Yendo más allá, en sus 2 últimos años de vida, Akenatón se vio asistido directamente por la corregencia de Nefertiti, la cual adoptó el nombre de Nefernuatón, lo que hizo que la influencia política de ésta se incrementara aún más. A partir de entonces, su papel como reina consorte fue adoptado por su hija mayor, Meritatón. En cuanto a los motivos que llevaron a Akenatón a nombrar una corregente, los desconocemos, pero tuvieron que ser importantes, ya que este tipo de medidas solo se tomaban en circunstancias excepcionales. No está claro tampoco si Nefertiti sobrevivió o no a su esposa Akenatón, que murió a comienzos del año 1336 a.C., en su 17º año de reinado. En algunas inscripciones de finales del periodo amarniense encontramos a un efímero soberano llamado Smenkhara, con prácticamente el mismo nombre de coronación que Nefertiti o Nefernuatón,
por lo que nos plantea muchas dudas acerca de si se trataría de otra persona o de la propia Nefertiti gobernando en solitario con otro nombre distinto. Esto no sería raro de pensar si tenemos en cuenta que ya anteriormente la reina Hatshepsut había adoptado una identidad masculina para gobernar. En todo caso, sea o no Nefertiti la persona que está detrás de Esmenkara, lo cierto es que su prematura muerte precipitó la subida al trono de Tutankamón, cuando todavía era solo un niño, y con ello el final del periodo de Amarna. Bueno, después de hablar un poquito sobre la ciudad de Amarna, el traslado, las causas de la revolución, sus reformas artísticas y religiosas, etcétera, etcétera, creo que me gustaría abordar solamente un tema más antes de terminar este podcast, que es el tema de las hijas de Akenatón y Nefertiti, porque hemos hablado mucho de los padres, pero no hemos mencionado a las hijas. Pues bien, querido oyente, tienes que saber que Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas, 3 antes del periodo de Amarna y 3 durante el periodo de Amarna. La primogénita, Meritatón, se convirtió en reina al ser la esposa del efímero corregente de Akenatón, Esmenkara, pero moriría poco después, al igual que sus hermanas Neferneferure y Setempere. En cambio, Ankhenpatón se casó con el joven Tutankatón, cambiándose ambos el nombre por el de Ankhenamón y Tutankamón al abandonar Amarna. De ella existen numerosas representaciones provenientes de la escultura y los bajorrelieves de Amarna, siendo abundantes también las posteriores en las que se presenta como reino al lado de su esposo. Por otra parte, Neferneruatón aparece en Amarna en imágenes de la tumba de Panegesi, sacerdote de Atón, en las del sacerdote Merira y en una pintura de la residencia real de Amarna. Sin duda, uno de los más sobresalientes atributos de la escultura amarniense, sobre todo en lo que a los bustos de las princesas se refiere, es la extrañamente alargada forma del cráneo, conocida técnicamente como dodicocefalia, foco que ha suscitado numerosas y variadas y algunas cuestionables discusiones desde que fueron encontradas. Durante años se ha hablado de una enfermedad hereditaria, pasada de Akenatón a sus hijas, pero hoy esta hipótesis está mayormente abandonada a favor de otra mucho más plausible, la enfatización de los rasgos genéticos. De este modo, la moderada dodicocefalia de esta familia real, verificada, por ejemplo, en el cuerpo de Tutankamón, se convierte en un rasgo a exagerar a la hora de representarse en relieves, pinturas o esculturas para así simbolizar y subrayar la filiación. En fin, todo tiene un final, ¿no? Pues lo cierto es que la ciudad de Akenatón debía ser el inicio de un nuevo mundo, el comienzo de la mayor época de esplendor de Egipto, pero lo cierto es que fue abandonada después de unos 15 o 16 años sin volver a ser ya nunca más ocupada. Esto es uno de los factores clave que ha permitido la conservación de la ciudad tal y como era en el momento de su abandono, a pesar de todas las destrucciones, saqueos y reutilizaciones a los que se ha visto expuesta por el paso del tiempo. Los templos de piedra fueron utilizados como canteras, mientras que los edificios construidos en ladrillos de arcilla se fueron disolviendo paulatinamente. Afortunadamente, gran parte de las obras del periodo de Amarna se conservan actualmente. Las del final de la época amarniense ya muestran una voluntad de retorno a los antiguos cánones estéticos, no observando los excesos caricaturescos de la simbología real del estilo de Amarna en su apogeo. A pesar de que el estilo artístico amarniano desapareció con la muerte de Akenatón y el abandono de Amarna, algunas de sus características sobrevivieron en los artistas de tiempos posteriores, como el tratamiento de los ropajes. Después del paréntesis que supuso la época del periodo de Amarna, el arte egipcio regresó al estilo antiguo. De hecho, los artistas que trabajaron durante el reinado del último soberano de la 18 dinastía, el general Horemheb,
entre 1323 y en 1295 a.C., respetaron estrictamente las reglas del antiguo canon artístico, volviendo a estar de moda las antiguas representaciones de reyes presentando ofrendas a los dioses o llevando a cabo procesiones litúrgicas. Nuevas generaciones de artistas ocuparon sin duda los puestos de sus padres y maestros, de tal modo que al desenfado de las posturas y a la libertad de expresión y ejecución del estilo de Amarna le sucedió un cierto formalismo y dureza de delineado que veremos muy claramente en las esculturas y pinturas de los faraones ramésidas. Aunque desde antes de llegar estos se inició un proceso para condenar al olvido al breve periodo de Amarna protagonizado por Amenofis IV y su familia real, lo cierto es que hoy en día el periodo de Amarna es uno de los periodos más apasionantes de estudiar de toda la historia de la milenaria civilización del Nilo. Ahora sí, ha llegado el final del programa 42 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerme alguna pregunta directa sobre el periodo de Amarna, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!